Amigos, gracias que están con nosotros de regreso aquí a su programa Séptimo Cielo, la vibración en el amor. Recuerda que yo le puse este nombre al programa, una vez te lo expliqué, porque el más grande hijo de la luz sacrificó su estado de luz por un profundo amor a sus hijos, a nosotros. Nosotros llegará el momento en un futuro que para la vida humana y la limitación de la vida en la Tierra serán mucho tiempo, pero a niveles cósmicos es nada. Y al rato seremos nosotros los que pediremos con locura y desesperación sacrificarnos por nuestros hermanos, por el gran amor, no por decir pobrecitos, eso no existe, sino por decir los amo tanto que doy la vida por ellos. Entonces te vuelvo a repetir un axioma que hace mucho no te digo. Dice Jesús: toda muerte por causa de redención humana es la suprema consagración del amor. Fíjate qué ley tan difícil, al grado de dar la vida. Recuerda cómo estamos hablando de las desgracias que estamos viviendo en este momento en el planeta. Ya has de recordar que te dije que Jesús les habló claramente que era su responsabilidad en el pasado y por los hechos del pasado lo que estaban viviendo en el presente, porque existe una ley divina, una ley cósmica. Antes de que apareciera el hombre y después de que desaparezca el hombre y toda en la eternidad, habrá leyes que hagan que el universo esté en perfecta armonía y marcha. Se llama ley cósmica. Y la ley para los seres, las entes que existen en ese espacio, se llama ley divina. La ley que implanta la luz del principio de los principios, que creó a la vasija, nosotros, las vasijas. ¿Por qué? Porque recuerda que el único objetivo que tiene la luz es el absoluto deseo de compartir. Vas a oír algo que nunca has oído. Vas a oír la definición de bien y de mal. Y esta definición que vas a oír es esenia ancestral. Bien, ¿cómo se define el bien? El absoluto deseo de compartir. ¿Cómo se define mal? El absoluto deseo de recibir para sí mismo. Fíjate lo que es la definición del bien y del mal. Entonces la pregunta obviamente sería: ¿nosotros de qué lado estamos? ¿Solo queremos recibir para nosotros mismos? ¿O yo me desvivo por darle a los demás? Y si lo hago, estoy publicándolo como aquellos ricos que dan donaciones fuertísimas a orfanatos y dicen: si no ponen una placa afuera donde diga que yo lo di, con mi nombre el orfanato, yo retiro mis donaciones. A ese grado se llega a veces de confundir lo que es el altruismo con otras formas de dar y de compartir. Hermanos, en el planeta Tierra, México ha tenido 2 huracanes como nunca antes. Los huracanes son el aire. El aire, ¿qué crees? En las 3 grandes columnas de la metafísica cabalística, el aire es el absoluto deseo de recibir. Estamos hablando a nivel metafísico. El absoluto deseo de recibir se manifiesta con el viento. De manera que los huracanes en el mar, el agua, es bondad. El aire, el absoluto deseo de recibir, se combinan y entonces viene el pago de la factura que nosotros hemos creado. Estamos pagando definitivamente un decreto humano que todos lanzamos al aire. Entonces la tierra
y la ley divina dice: tenemos que corregir esto, no puede seguir porque al rato se van a destruir unos a otros. Vamos a hacer que paguen para que se purifiquen. Si tú estás enfermo en este momento, te estás purificando. Recuérdalo. La enfermedad es la purificación del cuerpo. Pero hay una forma en la cual podemos evitar enfermedades y accidentes. Es el absoluto control del cuerpo, llamado Olam Hatikun, es decir, la restricción de los deseos y la corrección de las acciones. Si tú logras estos dos factores, podrás entonces estar dentro del grupo que está en ascenso o de regreso al Padre. Si no, te quedas bajo el dominio del príncipe de la tierra. ¿Quién crees que es? Pues Satanás. Sat, chispa divina, Nas, no tienes. Así que los que niegan su luz son Satanás. Eso es el príncipe de la tierra. Y los hermanos cabalistas dicen: cuando tú niegas la luz, cuando no amas, cuando insultas, cuando hablas mal de alguien, estás siendo un Satanás, estás negando tu luz, estás negando la posibilidad de ser escuchado de lo alto, porque cuando Jesús vino, nos dijo, estamos hablando de las desgracias de México, cuando vino Jesús a la tierra, dijo: ustedes son hijos del diablo, le dijo a la audiencia, porque ustedes solo escuchan las palabras de su padre, el diablo, y ese es un mentiroso desde el origen de la tierra, porque él los ha engañado, porque él los ha atrapado, porque él los ha hecho que tu deseo esté por encima con el ego de todo lo demás. Pero yo te digo una cosa: ámense unos a otros como yo los he amado. Quiéranse unos a otros, procúrense. ¿Qué acaso si un hijo tuyo te pide un pan le das una piedra? ¿O si te pide un pez le das una culebra? Así también ustedes en el exterior se muestran justos a los hombres, mas en el interior están llenos de huesos de muerto y de injusticia. Así que todo acto oscuro por sí mismo se delata, porque el cuerpo es la ventana de las intenciones y los ojos son la ventana del alma. Por más que quieras actuar o imitar un acto pecaminoso y mostrarte por fuera muy justo, el cuerpo por sí solo te delata. Tu energía por sí sola se delata. De manera que puedes estar diciéndole a alguien te amo y la persona recibir un te odio, porque esa es la energía que estás provocando. De manera que las desgracias naturales que estamos viviendo son el producto de un deseo absoluto de recibir para nosotros mismos. Y la tierra y la ley divina tiene que depurar la desarmonía que el hombre está causando con infanticidio, con pornografía infantil, con trata de blancas, con esclavitud, con asesinato, con drogadicción. Imagínate los 6 cosas que te he mencionado, y te podría mencionar otras más espantosas aún. Pero estas son producto de Satanás, del diablo. ¿A qué me refiero? Que son productos de la oscuridad. Él no está aquí para dañarnos, está aquí para ponernos las pruebas. Y tú optas por el camino de la luz o por el camino de la oscuridad. Él no te obliga, tú lo escoges, tú optas. Y la humanidad ha optado por el absoluto deseo de recibir para sí misma. Y esto está provocando grandes tsunamis, grandes terremotos, grandes marejadas, grandes ciclones, tormentas tropicales. Esto está ocasionando. Entonces, si tú vas en tu carro y al policía que está en la esquina le mientas la madre y le deseas el mal y dices mugre mugroso, ojalá te mueras, estás haciendo que ese policía el día de mañana cuando pases te mate. Así de sencilla es la ley.
Pero si tú cuando pasas ni lo pelas y no le deseas nada, estás haciendo lo mejor, estás siendo neutral. Pero dicen, hay un grado superior de evolución, que tú pases y le desees el bien para que el día de mañana te dé el paso con una sonrisa. Fíjate qué cosas que parecen tan sencillas, pero hay una profundidad que ya te dije desde el inicio del programa. Estamos hablando justamente de por qué estamos recibiendo lo que nos merecemos. Entonces, hermanos míos, a lo mejor tú dices, es que nuestros seres del pasado hicieron todas las desgracias que tenemos ahorita. No, mis queridos amigos, los seres del pasado somos nosotros mismos. Así que no hay seres del pasado, somos nosotros. Y entonces no le echemos la culpa a los del pasado. No existe el pasado, no existe el futuro, existe el eterno presente. Y ahí somos culpables. Claro, este es un término muy oscuro. Somos responsables porque estamos en el camino de la evolución y teníamos que pasar por estas pruebas. El planeta tiene que sacudirse para que nosotros, al sentir la muerte cerca, despertemos y digamos, caray, yo soy culpable. Nadie puede evitar en ninguna zona de este planeta decir yo tengo que ver con las desgracias que están sucediendo. No nos podemos esconder. Entonces, nos vamos a ir a un corte en 2 minutos. Solo decirte lo siguiente. La ley divina y la ley cósmica que te hablaba en un principio existen antes del ser humano, antes del hombre. Y había reglas muy claras en ellas. Pero llega el hombre con un poder divino y un poder terrenal, o sea, material, que ¿qué fue lo que aconteció en el planeta? Que el hombre empezó a distorsionar la energía del planeta y distorsionar la energía cósmica. Entonces hemos alterado en grado sumo lo que es en sí la energía armónica, la energía natural, la energía de la naturaleza. Vámonos a unos mensajes y regresamos a una parte ya pequeña de nuestro programa y para despedirnos y agradecerles a ustedes. En un momento estamos de regreso.